Seguimos en Entre Líneas y vamos a presentar la primera nota del programa que tiene que ver con lo que hablábamos en la introducción. El ex secretario de Transporte, Franco Moyeta, ahora devenido un armador político, Así ¿no? es. Especialmente para la provincia de Córdoba. Bueno, nos cuenta un poco cuál es el panorama, el balance que hace de su paso por la Secretaría de Transporte y cómo ve el futuro de la Libertad Avanza en la provincia de Córdoba. Lo escuchamos. Tal cual ha sido una de las secretarías, una de las áreas del gobierno que por ahí más letra ha dado en todo este proceso de regulación, de achicamiento de estructuras, de recortes de gastos, con lo cual, lógicamente, el balance es positivo, teniendo en cuenta que se han logrado la totalidad de los objetivos trazados al principio de la gestión, en el plan de gestión que armamos allá hace tiempo ya, pese a que fue nada más que un año y medio, pero parece mucho más tiempo por la intensidad del cargo, pero cuando iniciamos la gestión con el ministro, que era el Ministerio de Infraestructura, se trazaron estos objetivos de gestión que luego continuamos en esa línea bajo la dependencia de Toto Caputo y bueno, muchos de esos objetivos se han cumplido, prácticamente todos, así que creíamos que era un muy buen momento para dar este paso y hacer la transición hacia un trabajo un poco más político. Ahora se viene esa etapa, ¿no? La construcción política en una provincia muy importante. De por sí, Córdoba es importante, pero en la construcción del esquema de poder del presidente, ¿no? Bueno, sí, ustedes saben, La Libertad Avanza es un partido creado de cero hace muy poco y pese al poco tiempo que lleva como partido, viene logrando resultados a nivel país sorprendentes tan joven. Y bueno, Córdoba ha sido una de las jurisdicciones que más apoyo le ha dado al presidente en la elección presidencial y es una de las jurisdicciones donde mayor imagen positiva sostiene el presidente, con lo cual el desafío, por supuesto, para quienes vamos a trabajar en el armado político es, bueno, altísimo, así que mucho entusiasmo y bueno, ganas de seguir apoyando las ideas del partido para que eso se reflejen en propuestas legislativas al Congreso de la Nación y lograr así consolidar aún más el rumbo que viene marcando la gestión presidencial. ¿Cuál va a ser el desafío en Córdoba? Porque, bueno, hay mucho terreno por avanzar, entienden desde la Libertad Avanza. ¿Imaginan un escenario complejo en las elecciones de octubre? Perdón, justo se cortó un escenario, me ¿Un decías. escenario complejo para octubre? A ver, siempre todo escenario electoral tiene su complejidad, por supuesto. Como te decía, Córdoba tiene un gran acatamiento, un gran nivel de apoyo a las políticas que viene llevando adelante el presidente. Eh, no exime de complejidad al escenario. Creo que lo que viene haciendo la Libertad Avanza en la gran mayoría de las jurisdicciones es consolidar el proyecto propio, apuntalar candidatos propios de su espacio y creo que con excepción, ¿no? Más allá de, lógicamente, aceptar a quienes quieran trabajar con nosotros provenientes de otros sectores, pero siempre alineados con las ideas que viene llevando adelante el presidente. Se habla de alianzas, ¿no? Con otros sectores que conforman la oposición en Córdoba. De Loredo, por ejemplo, tiene la pretensión de encabezar la lista. ¿La idea es ir con una lista más pura de la Libertad Avanza o pueden encabezar, por ejemplo, el radicalismo? No, a ver, eso primero no es algo que vaya a definir yo y en eso trato de ser muy cuidadoso también en las opiniones incluso. Lo único que sí puedo decirte es, como te contaba recién, teniendo en cuenta lo que viene sucediendo en otras jurisdicciones y lo importante de contar con apoyos claros dentro de los bloques en el futuro,
lo normal sería candidatos propios. Después, si se acepta la incorporación de gente proveniente de otros partidos, lógicamente será una discusión que se va a dar en el más alto nivel del armado. Lógicamente, eso lo va a definir Karina Milei, que bueno, habrán visto también en los resultados, o a raíz de los resultados que se han dado en estos días, el día de ayer principalmente, la ratificación, que no hace falta ya a esta altura, pero por si hiciera falta, la ratificación una vez más del presidente, el jefe es Karina en ese aspecto, así que será ella y su equipo quien defina ese tipo de cuestiones. ¿Qué valoración tienen del gobierno de Córdoba, con quien van a competir claramente, que va a proponer sus candidatos en octubre, ¿no? Bueno, a ver, del gobierno de Córdoba, en realidad en octubre no es eso lo que se va a discutir, digamos, no se discute un modelo de gestión provincial, sino qué ideas o qué propuestas van a llevar los diputados cordobeses al Congreso de la Nación. Creo que nosotros tenemos muy claro cuál es la línea de la Libertad Avanza, ¿no? Tiene que ver con un proceso de orden macroeconómico, de orden fiscal, de regulación profunda de la economía, de liberación de las fuerzas productivas, corriendo o desregulando, eliminando regulaciones excesivas. Así que creemos que todo candidato que vaya a ocupar un lugar en la lista tiene que tener claro que esas son las ideas de la libertad que hay que llevar al Congreso, y luego las diferencias en cuanto a la gestión con el gobierno de Córdoba se analizarán, se debatirán, llegado el momento de disputar precisamente la gobernación. Pero acá lo importante es que cualquiera sea la fuerza política por la que compitan los aspirantes a una banca en el Congreso, tienen que tener claro que tiene que ser por el bien de los cordobeses, sea el color que defiendan en la elección. Pero en octubre lo que se va a discutir es eso, las ideas que hay que traducir en propuestas legislativas para mejorarle la vida a la gente, principalmente en Córdoba, por ser los que van a representarlos. El gobierno de Zarzola tiene algunos puntos críticos, Franco, con el modelo nacional, principalmente la obra pública. Además, señala que el gobierno nacional ha dejado de participar en algunos sectores donde participa, por ejemplo, los subsidios al transporte. Además, el rol del Estado. ¿Cómo ve esta diferenciación entre lo que Córdoba plantea como modelo y el nacional? Mira, en realidad son diferencias en cuanto a los métodos o los caminos por los cuales llegamos quizás a fines muy parecidos. En cuanto al subsidio del transporte, yo lo expliqué estos días porque tuvimos la oportunidad de presentar la SUBE para la ciudad de Córdoba, un reclamo histórico de discriminación que tenía la provincia con gobiernos de distintos signos políticos. Esto hay que aclararlo porque han pasado gobiernos kirchneristas, gobiernos del PRO, que han amagado mil veces en épocas electorales, normalmente con la SUBE, y nadie concretaba, y Córdoba seguía sin una herramienta que es la que más justicia lleva al usuario, que es la clave principal y a quien nos debemos en el servicio de transporte. Y Milei, fuera de campaña, fuera de cualquier mezquindad política, ha hecho realidad eso. ¿Por qué hago hincapié en la SUBE? Porque en definitiva, a través de la SUBE es que Córdoba recupera los fondos que se cortaron con aquel fondo compensador, que era un sistema de subsidios más enfocados a la oferta, es decir, tener en cuenta más parámetros de comportamiento de las empresas que de los usuarios. Entonces, a través de los atributos sociales que van a conseguir un descuento del 55% en la tarifa, jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, bueno, distintos segmentos sociales, los montos correspondientes a lo que era el fondo compensador e incluso un poco más altos son los que van a volver, pero en esta ocasión de manera directa al bolsillo del usuario y del usuario que más lo necesita. Entonces, por eso digo, es el claro ejemplo que por distintos caminos llegamos a el objetivo final, pero en este caso
insisto, mucho más ordenado y con mayor justicia, porque esos recursos van a quienes realmente lo necesitan y no a engordar un sistema dedicado a nada, a recorrer más kilómetros para cobrar un subsidio que quizás no era el que necesitaba la gente. Bueno, ahí estaba Franco Mojeta, el flamante armador político que suma la Libertad Avanza a los que ya tenían la provincia de Córdoba. Hay que ver cómo se ordena ese tablero también, ¿no? En un punto coincide con Bornoroni, que es el otro gran referente Sí. de la Libertad Avanza en Córdoba. No quieren saber nada con alianzas, quieren una lista pura. Hay que ver si finalmente la estrategia de la Libertad Avanza termina siendo esa. ¿Por qué no descartan algún tipo de acuerdo, por ejemplo, con el radicalismo? Y un apunte, Mojeta, a diferencia de Bornoroni, no se quiere pelear con Yarzora. No, claramente, ¿no? Claramente evitó la crítica al gobierno provincial, que Bornoroni lo critica y mucho. Yarzora Sí, dice que sí. el superávit que presenta es ficticio, no es real, es muy crítico. Mojeta no, preservó la relación, recordemos que fue funcionario de Schiaretti Claro, secretario de Transporte. hasta el momento en el que entró a ser funcionario del gobierno nacional. Paños fríos ahí, tranquilo, con el gobierno de Sí. Martín Yarzora. Incluso dijo que tienen las mismas finalidades por distintos caminos. Por distintos caminos, sí. ¿No? Exactamente. Bueno, sutil estuvo ahí. Así es. Vamos a la pausa, enseguida regresamos.